Quiero comenzar contándoles que normalmente antes de dormir, yo no sé si a mí solamente me pasa, pero yo me acuerdo de todo lo que tengo que hacer y comienzo a pensar y armo la agenda. Y en estos días, no sé por qué me puse como a recordar cosas de hace años y me puse a recordar que hace algunos años, por circunstancias de la vida, mi familia y yo nos tocó vivir en una casa arrendados. Y fue un cambio que realmente a mí particularmente no me gustó, el cambio de casa. Pero hay algo interesante cuando uno vive arrendado en una casa. Y es que ese lugar uno lo llama mi casa. Sin embargo, no es mi casa. Porque en la escritura dice otro nombre, está firmado por otra persona. Y si alguien como yo se identifica y ha vivido arrendado o vive arrendado, sabe que no se puede hacer ningún cambio en la casa o en el apartamento o donde viva, en Cambuche, yo no sé. No se puede hacer ningún cambio sin la autorización del dueño. Eso deja súper evidente que por más que yo llame ese lugar mi casa, no es mi casa. Entonces yo le decía a mis amigos cuando estaba estudiando, le decía, vamos a mi casa. Si me preguntaban, ¿dónde vas a celebrar tu cumpleaños? En mi casa. Pero un día, imagínense que la casa era de color verde fosforescente. Y por un lado tenía muchas ventajas, ¿no? Porque yo le decía al del taxi, usted se mete por la calle y la única casa que tiene color verde fosforescente esa es. Y llegaba enseguida al taxi. No había manera de perderse. Pero hubo un momento donde queríamos cambiar el color de la casa. Y le pedimos permiso al dueño, le pedimos la autorización, pero no nos los permitió. En ese momento nos dimos cuenta que ese lugar al que llamamos mi casa realmente no era nuestra casa. Y aunque sí era nuestro hogar, no era nuestra casa. La casa no nos pertenecía a nosotros. Y ustedes dirán, ¿por qué nos cuenta todo esto? Sucede que a mí me gusta introducir los temas siempre contando una historia. Y esta semana Dios me ha inquietado con esto y me ha inquietado muchísimo con el tema de la fe. Y es un tema que realmente yo digo, pero es un tema que hablan tanto en la iglesia, la fe. Casi todos hablan de fe. Uno busca prédicas en YouTube y es sobre fe. Creo que todos tenemos clarísimo qué es la fe. Pero Dios me estaba inquietando con algo en particular. Y es la manera en que yo estaba viviendo mi fe. Sucede que yo estaba viviendo mi fe, o mejor dicho, yo no estaba viviendo mi propia fe, sino que estaba viviendo la fe de otras personas. ¿Cómo así? Yo podía creer que Dios era poderoso. Yo creía que Jesús era grandísimo. Y creía que Dios podía hacer cosas grandes, pero en otros. Dios puede hacer un milagro en tu vida, le decía a mis ovejas. Dios puede hacer cosas grandes contigo, le decía a la gente. Pero, ¿y qué pasa conmigo? Y muchas veces somos así. Muchas veces comenzamos a vivir la fe de alguien más y no nuestra propia fe. Y comenzamos a ver las cosas grandes que Dios hace en otros, pero no las que puede hacer en mí. Y me doy cuenta de esto y era como una fe arrendada, ¿no? Yo creía que era mi fe, pero no lo era. Y me puse a hablar con una persona y en esa conversación, una persona muy franca, me dijo, lo que pasa es que tú no tienes visión. Tú eres una persona que no tiene planes en tu vida. Tú caminas ahí por caminar. Vives por vivir. No hay planes, no tienes pensado un futuro. Y era cierto, y aunque en ese momento me molestó muchísimo, yo no tenía planes. Yo no esperaba nada, no había algo planeado en mi mente para una semana, 2 semanas después, un año después. Yo no tenía planeado un viaje. Yo no tenía planeado casarme. Yo no tenía planeado tener un carro, ganar un sueldo, no, nada de eso. Mi lema era, me preocupo por el día a día. Vivo mi día a día. ¿Por qué me voy a preocupar por el mañana? Y realmente no se trataba de preocuparse. Se trataba de visionar. Y yo no lo estaba haciendo. Y todo esto parte por lo mismo que les estaba contando, ¿no? Porque yo vivía la fe de alguien más y no mi propia fe. Por eso el nombre del tema de hoy es una fe propia. En Habacuc 2, de 2 al 4, Dios le da una visión al profeta Habacuc y
luego le dice esto: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. Es como una cosa como cuando dicen, ya voy llegando, pero llega tarde. No, porque aquí dice que aunque tarde, llegará con falta, no tarda ya. Son las cosas de Dios. Y aquí me doy cuenta de algo. Y es que lo primero que Dios anhela que tengamos es una visión. Cuando esa visión viene de Dios, entonces esa visión se vuelve una promesa. Me explico un poco más. La Biblia dice, hay un pasaje de la Biblia que dice, no tienen porque no piden o porque piden conforme a sus propios deseos. La manera correcta de pedirle a Dios algo es cuando Dios planta una visión en mí. La palabra de Dios está llenísima de promesas. Por ejemplo, Dios le da una promesa a alguien. Vas a viajar por las naciones. Ahí hay una visión de un viaje. ¿Sí? ¿Estamos conmigo? Bajo esa visión yo voy a comenzar a pedirle a Dios. Y es la visión de la que está hablando Dios aquí en Habacuc, que de pronto puede tardar, pero dice la palabra que se va a cumplir. Porque Dios es un Dios de promesas. Y sus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Entonces Dios va a plantar una visión a mi vida. Esa visión se va a convertir en una promesa. Y sobre esas promesas es que yo tengo que comenzar a orar y a pedirle a Dios. Y usted dirá, ay, yo no tengo ninguna promesa. Es que las promesas están allí. Usted abre la Biblia y va a estar lleno de promesas en una hora. Porque Dios anhela darnos sus promesas. Dios anhela darnos su visión. Y eso es lo que está haciendo Dios con el profeta Habacuc. Le dio una visión que luego se convierte en una promesa. Y le dice, tranquilo, tú vas a sentir que esa promesa va a tardar en llegar. Pero no tardará, porque los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos. Dice la Biblia que un día para Él pueden ser 1000 años. Para nosotros, Dios creó el mundo en 7 días. Para Él pudieron ser 7000 años. Porque los tiempos de Dios son diferentes, sus pensamientos son más altos. Así que aunque nosotros creamos que la promesa tarde, realmente para Dios la promesa no está tardando porque Él siempre llega a tiempo. Lo segundo que puedo ver en este versículo, lo primero es que Dios nos da una visión, pero hay algo más interesante. Luego dice, aunque tarde, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Y aquí está lo interesante de este versículo. Dios no dice, pero el justo vivirá por la fe. Dios dice, pero el justo vivirá por su fe. Muchas veces nosotros los cristianos vivimos de las promesas que nos dan los líderes, los profetas, las personas que vienen aquí a ministrar. Cuando yo vengo donde alguien y alguien ora por mí y me dice, Dios te ama, eso está bien, es muy bonito, pero esa es la fe de alguien más. Lo que Dios espera es decirme a mí mismo que Él me ama. Dios me puede hablar a través de otras personas. Sí, Dios les está hablando a ustedes en este momento a través de mí. Pero lo que Dios espera, además de esto, es hablarte a ti mismo en la intimidad. De eso se trata vivir mi propia fe, de experimentar personalmente a Dios. Por eso es que la fe es algo personal. La fe es algo que tenemos nosotros adentro y viene de adentro hacia afuera. La fe no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Ahora, muchos de nosotros tenemos esa fe dormida. Y es lo que hoy vamos a aprender, cómo se despierta esa fe y cómo yo puedo comenzar a vivir por mi fe y no por la fe de alguien más. Nunca voy a poder experimentar a Dios en su totalidad si vivo conforme a la fe de otra persona. Y como líderes, nosotros vivimos algo. Y es cuando la ovejita nos escribe y le dice, ora por mí. Mi mamá está enferma, ora por mí. Ay, ¿ya tú oraste? No me da tiempo, ora tú por mí. Esa persona está mendigando mi fe y no está viviendo su propia fe. Hace un tiempo yo estuve hablando sobre la intercesión y publiqué en Instagram, en mis historias, una pregunta: ¿por qué quieres que ore?
Y la gente me escribía y yo podía identificar, este viene a la iglesia, este viene a la iglesia. Pero había unas personas que yo conozco hace años que me decían, ora por mí, tengo un problema de salud. Ora por mí, tengo una situación financiera complicada. Y yo le decía, pero ¿por qué no vienes a la iglesia? No me da tiempo. Entonces yo le dije, es muy poco lo que puedo hacer por ti. Porque por más que yo ore, Dios anhela que tú recibas las cosas por tu propia fe y no por la fe de alguien más. Usted puede pedirle a la persona más ungida del mundo, Cash Luna, no sé, que venga y le haga el milagro. Y eso puede pasar, puede hacerle el milagro. Pero lo que Dios anhela es que tú ores por el milagro y Dios te dé tu milagro. No necesita que tú le mendigues fe a nadie. Y ya les voy a explicar más adelante por qué. Sucede que la Biblia nos cuenta una historia de una mujer. Dice la Biblia que esta era una mujer muy rica, que vivía en un lugar, que ya voy a leer cómo se llama porque se me olvidó, Sunem. Vivía en un lugar que se llamaba Sunem, en Israel. Este lugar era un sector exclusivo. No sé, imagínense un barrio estrato 10. Así era Sunem. Y esta mujer vivía con su esposo aquí en este lugar. Y la mujer la describe como una mujer rica. Sucede que por ese lugar pasaba un profeta llamado Eliseo. Eliseo era un profeta conocido por ser el sucesor de Elías. Y Elías es un profeta conocido porque oró y cayó fuego del cielo, la lluvia se detuvo. Era un profeta con una unción tremenda. Y nos dice la Biblia que Eliseo tenía el doble de unción. Era un profeta con una fe tremenda. Era un profeta que hacía milagros. Era un profeta que era conocido por los milagros que hacía en todo lugar en donde iba. Y esta mujer lo sabía. Entonces, cada vez que el profeta pasaba por su casa, ella le brindaba almuerzo, le brindaba la cena, unos huevitos en el desayuno. Y un día, la mujer le dice al esposo, baby, ¿por qué no le construimos una habitación al profeta en la parte de arriba de la casa? Esas cosas que piden las mujeres, no sencillitas. Vamos a construirle un cuarto al profeta. Hagamos un segundo piso solo para él. Y el esposo era complaciente. Le dijo, ¿sabes qué? Sí, baby, sí, hagámoselo. Y le construyen una habitación para él. Eliseo va pasando por allí y la mujer le dice, quédate a dormir. Junto con su siervo, el siervo de Eliseo. Y los dos se quedan a dormir. Eliseo estaba totalmente agradecido por lo que esta mujer estaba haciendo. Y le dice, ¿cómo te puedo pagar? Y esta mujer le dice, no hay nada que puedas hacer por mí. Todo está bien en mi vida. Mira, vivo en una buena casa, mi esposo me trata bien, mi familia está bien, estamos bien financieramente, los cultivos están dando cosecha, estamos bien, no tenemos enemigos, todo está muy bien. Entonces Eliseo le dice a Gesi o a Güesi, su siervo, investiga qué podemos hacer por ella. Esto no está en la Biblia, esto lo estoy inventando yo. Así lo veo yo. Y Güesi comienza a hacer la investigación. Le pregunta a la abuela, al sobrino, al papá, a todos. Sucede que esta mujer no había podido tener hijos. En Israel, una mujer que no daba hijos era señalada. Y en esos tiempos, una mujer que no daba hijos era señalada. Y esta mujer no había podido tener hijos. Así que miren lo que pasa en Segunda de Reyes 4:16. Eliseo le dice, este es el milagro, aquí le voy a dar a esta mujer, o Dios a través de mí le va a dar a esta mujer lo que ha estado pidiendo. Y llega Eliseo y le dice, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. ¿Cuántos están pidiendo trabajo en este lugar? ¿Cuántos están pidiendo casa propia? ¿Carro? ¿Se imaginan que llegue el profeta y le diga, en un año tendrás la casa, en un año tendrás el carro, en un año tendrás la novia, la esposa que estás pidiendo? En un año. ¿Cuántos se alegrarían? Pero miren cómo responde esta mujer. No, Señor mío, exclamó ella, no me engañes ni me des falsas esperanzas. ¿Qué pasó aquí? Estamos hablando de una mujer que seguramente su nombre estaba por lo más bajo porque no había podido tener hijos. Estamos hablando de una mujer que necesitaba un milagro. Pero cuando el milagro llega, no se alegra, se asusta. Y lo que le pasaba a la mujer tsunamita
era que ella no vivía por su fe, porque no tenía esperanzas. Ya había perdido las esperanzas. Y la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, que es la esperanza lo que alimenta mi fe. Si yo no estoy esperando nada, yo no puedo decir que yo tengo fe. Si usted no está esperando el cambio de su hijo, si usted no está esperando esa casa, ese carro, si usted no está esperando esa beca universitaria para poder estudiar en el exterior, si usted no está esperando que se le cumpla el sueño de casarse, si usted no está esperando que se le cumpla el sueño de viajar, no hay manera de que usted tenga fe porque no la está alimentando con nada. Yo siempre debo estar esperando algo. Y usted dirá, obviamente yo estoy esperando algo. Sucede que ayer estaban dos jóvenes aquí y me acerco a ellos y les pregunto así, los bombardeé. ¿Tú qué estás esperando y tú qué estás esperando? ¿Cómo así? No, entrar al equipo de voleibol. Y yo, bueno, si tienes fe vas a entrar al equipo de voleibol. Pero ¿qué más estás esperando? No, graduarme algún día. Y yo, uy, tan mal va. Muchas veces cuando nos preguntan ¿qué estás esperando? Ni siquiera lo tenemos claro. Ni siquiera tenemos claro qué estamos esperando. Y si puede preguntar a la persona que tiene al lado ¿qué está esperando? Vamos a ver cuánto se demora en responder. ¿A cuántos les alcanzaron a responder? ¿Cuántos no le alcanzaron a responder? Pero levánteme la mano. ¿Cuántos no alcanzaron a responder, por favor? Es porque no tenemos la visión clara. Y si no tenemos la visión clara, recuerden lo que el profeta Habacuc, lo que Dios le decía al profeta Habacuc. Si no tenemos la visión clara, no estoy esperando nada. No estoy alimentando mi fe. Y esta mujer tsunamita estaba desesperanzada. Ya no había manera de que ella estuviera viviendo por su propia fe. Entonces vino Eliseo. ¿Y saben lo que hizo Eliseo? Le hizo un milagro que activó su fe. Despertó la fe que en esta mujer estaba dormida. Y aunque Dios no quiere que yo viva por la fe de alguien más, Dios va a usar la fe de otras personas para activar mi fe. Sucede, continúo con la historia, que esta mujer da a luz a un hijo. Pasan los años, el niño va creciendo. Y dice la Biblia que estaba trabajando con su papá, el niño, que ya era como un joven, supongo. Y mientras estaba trabajando con su papá, el joven se enferma. Le da un dolor de cabeza muy fuerte. Luego va donde su mamá, la mamá lo carga en sus brazos. Dice la Biblia que la mamá podía sentir el calor salir del cuerpo. Y en los brazos de la mamá, su hijo se muere. Entonces Dios me dio la casa, hubo un terremoto y se derrumbó. Dios me dio el carro y me lo chocaron. Dios me dio al esposo y perdió el trabajo. Esta mujer perdió su milagro en sus brazos. Y lo más interesante es la manera en que ella actúa. Porque quizá muchos de nosotros pudiéramos actuar como diciendo, bueno, Señor, esta es tu voluntad. Bueno, Dios, tú eres bueno, tú eres fiel. O me quedo quieto, o me pongo a llorar, o me pongo de luto, o llamo a Raimundo, a todo el mundo, a decir que se murió mi hijo. Pero esta mujer ya no era la misma mujer de hace algunos años. La fe que estaba dormida en ella se encendió. Entonces salió corriendo, ensilló a un burro, no sé por qué no ensilló un caballo, ensilló a un burro y con el burro fue a la casa del profeta a reclamarle al profeta, porque ella le dijo a Eliseo, no me engañes, no me des falsas esperanzas. Y ella fue a la casa del profeta y la Biblia nos cuenta que se tira a los pies del profeta y lo agarra fuerte, al punto que el siervo de Eliseo trataba de quitarla, pero no podía de lo fuerte que ella estaba agarrada. Y entonces Eliseo le dice, ¿qué te pasa? Te veo como angustiada, estás como preocupada. Y la mujer le dice, mi hijo se murió. Y Eliseo le dice con una tranquilidad al siervo, no, nosotros nos vamos como de viaje, empaca que nos vamos de viaje. Y la mujer le dice, no, tú te vas conmigo,
y vas a resucitar a mi hijo como sea, pero te vas conmigo. No hay manera de que yo me vaya de este lugar sin ti. Obviamente, Eliseo se fue con la mujer y la mujer obtiene su milagro. ¿Cuánto carácter nos da cuando vivimos bajo nuestra propia fe? ¿Saben cuál fue la diferencia de la mujer de antes con la mujer de ahora? La mujer de antes esperó que el milagro llegara. La mujer sunamita de ahora fue por el milagro. ¿No creen que estaba viviendo bajo su propia fe? ¿No creen que algo cambió aquí? Hubo una actitud completamente diferente. Sin embargo, si ustedes son como yo me pregunté, bueno, Dios, dos cosas. Lo primero es, ¿por qué le das un milagro a alguien y luego se lo quitas? Y es porque Dios necesita probar nuestra fe. Tener fe o vivir bajo nuestra propia fe no quiere decir que todo va a estar bien en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que aunque encontremos aunque en el mundo encontremos aflicciones, ya, tranquilos, yo vencí al mundo. Dios puede decirnos, en el mundo no te va a pasar nada, vivirás tranquilo y en paz, pero no, nos deja muy claro que en el mundo vamos a encontrar aflicciones. Dios necesita probar nuestra fe con algunas pruebas, con algunas cosas difíciles, con algunas tormentas. La diferencia es que cuando nosotros tenemos la fe despierta, somos como esa casa que está construida sobre la roca. Dice la Biblia que aunque pasen los vientos no se va a derrumbar. Amén. Y la otra pregunta que me hice es, ¿por qué si ella estaba viviendo bajo su propia fe, no hizo ella misma el milagro? ¿Por qué tuvo que volver a buscar al profeta Eliseo? Y la respuesta está en Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Y aquí hay algo bien interesante. Quiere decir que todos los que estamos en este lugar tenemos fe. Yo no sé si usted le ha pasado como a mí. Y en algunos momentos yo le digo a Dios, Señor, dame fe. Padre, dame fe para enfrentar esto. Yo no tengo que pedirle fe a Dios porque ya Dios me la dio. Desde el momento en que yo recibí a Jesús, Él me da una medida de fe. ¿Están conmigo? En este momento, todos los que estamos en este lugar tenemos una medida de fe. Ahora, la fe del que tiene al lado de usted no es la misma que la de usted. Puede que sea más grande o que la medida sea más pequeña. Yo tengo ya una medida de fe y por eso tengo estos recipientes acá. Cuando yo conozco de Jesús, mi medida de fe es como esta, pequeña. Todavía no he soportado la primera prueba. Todavía no he soportado la primera calamidad. Pero a medida que yo voy pasando las pruebas, soportándolas, mi fe, mi medida de fe se va ampliando. Y mi fe de hoy ya no es la misma que la de ayer. Mi fe de hoy no es la misma que la de hace un año, porque mi medida de fe se ha ido ampliando. Estaba hablando un día con el pastor y el pastor me decía, si mi medida de fe hace 7 años hubiera sido la que tengo hoy, el edificio que está allá al lado no estuviera construido. ¿Por qué? Porque lo hubiera comprado, le hubiera creído al Señor que le iba a dar la provisión para comprar ese terreno. Pero sucede que Dios nos da la medida de fe exacta para soportar lo que tenemos que soportar en este tiempo. Si su medida de fe ahora es así, como este vasito, es la que usted necesita para soportar lo que va a pasar en este tiempo. Pero luego de que usted soporte esto, su fe ya no será así. Ay, pasé por una enfermedad. Le creí al Señor y estoy sano. Ok, ahora su fe es así. Ay, pasé ahora por otra circunstancia difícil. Le creí al Señor y pude pasar esta prueba. Ahora su fe es así. Cada momento, cada circunstancia que yo vivo tiene la medida de fe necesaria.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder vivir bajo mi propia fe y poder ampliar mi medida de fe? Lo primero es que tengo que ejercitarla. Tengo que confesarles que el 31 de diciembre puse en mis propósitos para el año 2019, el 31 de diciembre del 2018. Y uno de los propósitos era hacer ejercicio. Hasta el día de hoy no lo he cumplido, culpable. Lo pueden ver, se nota. Y ya hablé con un amigo mío que tiene un gimnasio y le dije, voy a ir. Pero eso sí, denme 5 paramédicos, un reanimador, porque estoy segurísimo que me voy a desmayar. Porque en este momento mi estado físico es pésimo. Subo las escaleras y ya me tienen que dar respiración en oxígeno, una cosa así. Porque tengo un pésimo estado físico. Porque no he hecho ejercicio. Pero estoy seguro que a la hora que yo gane el hábito y comience a ejercitar mis músculos, a ejercitar mis pulmones, a ejercitar mis piernas, mis brazos, en un año voy a soportar mucho más de lo que soporto en el día de hoy. Y en un año ya no me voy a desmayar. Porque me ejercité. La fe es como un músculo. Por eso es que Dios nos manda pruebas. Por eso es que a veces nosotros vivimos circunstancias difíciles. Porque Dios necesita que nosotros ejercitemos nuestra fe y que ese músculo crezca. Crezca. Y a medida que ese músculo esté ampliado y sea más grande, mucho más nos va a usar Dios. Mucho más va a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Ahora, si usted le dice a Dios, Señor, yo no quiero vivir bajo mi fe, sino bajo la fe de otros, Dios no va a tener problema con eso. Pero usted nunca va a lograr nada en su vida. Nunca. Sí, va a tener un trabajo, va a ser bendecido, pero no va a lograr lo más que tiene Dios. Porque con Dios siempre hay más. Lo segundo que tengo que hacer es juntarse con personas que impulsen la fe. Tengo que juntarme con personas que me impulsen a tener mi propia fe. Y todo este mensaje sale porque un día estaba hablando con una persona. Esta persona me contaba que Dios le había dado una palabra para emprender un proyecto. Sucede que a pesar de que Dios le dio la palabra, esta persona se lo dice a alguien y esta otra persona a la que se lo dice le dice, no, yo no creo que en este momento eso sea conveniente para ti. No creo que eso sea el plan de Dios para tu vida. Entonces esta persona desanimada me cuenta, ay, imagínate. Y yo le dije a ella, ¿vas a vivir bajo la fe del otro o bajo tu propia fe? Júntate con personas que te impulsen a vivir tu fe. Sí, la gente te puede aconsejar. La gente te puede decir, me parece esto, pero al final el que debe tomar la decisión, ¿quién es? Yo. Nadie puede decidir por mí. Nadie. El tercer punto es impulsa a otros a vivir su fe. Y me encanta esto porque esto era lo que hacía Jesús. Cuando Jesús estaba caminando por las aguas, Él le dice a Pedro, ven, lánzate, ven y camina. Y Jesús podía ir hasta la barca, coger a Pedro de la mano y sacarlo del barco, pero no lo hizo. No lo hizo. Impulsó a Pedro a vivir su fe. Nosotros tenemos que impulsar a la gente a vivir su fe. Yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer. No puedo. Yo no puedo decirle a alguien, no, en la iglesia prohíben esto. Un líder de esta iglesia no le puede prohibir nada a ninguna oveja. Nada. Nosotros no prohibimos. Nosotros aconsejamos. Somos consejeros. Ponemos las cartas sobre la mesa y decimos, las cosas son así. Yo creo que si tomas esta decisión, puede que termines así. Yo creo que si tomas esta otra decisión, puede que termines así. Pero no podemos decidir por nadie. ¿Te prohíbo andar con fulano? No. La persona tiene que decidir qué hacer. Porque si no, va a estar siempre viviendo bajo la fe del líder. Y mira, ha pasado. Me han escrito personas diciéndome, líder, ¿qué hago? Dime qué hacer. Y yo no te voy a decir qué hacer. A mí me parece que si haces esto, te puede pasar esto. Y si haces esto otro, te puede pasar esto. Decide. Y la persona decide. Creyendo que el consejo del líder es el mejor.
y que Dios va a usar al líder para darle el mejor consejo. Pero al final, ¿quién decide? Yo. Ay, no, es que mira, me salió este trabajo, me salió esta oportunidad, pero no es nada seguro. ¿Renuncio o no renuncio? Bueno, yo te podría decir que es arriesgado renunciar, pero órale a Dios, porque Dios te puede decir todo lo contrario. Jamás puedo yo decirle a alguien, no me parece. No hagas esto. Te prohíbo, no. Está prohibido. No, ni siquiera Dios lo hace así. Ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios controla nuestras decisiones como para que alguien más lo venga a hacer. Entonces, ya para terminar, yo no sé por qué están pasando o qué están viviendo o qué circunstancias difíciles han enfrentado. Pero créanme que tienen la fe necesaria para soportarla. Puede que tengas la fe así de grande, fantástico. Pueda que tengas la fe así o la fe así. No lo sé. Pero independientemente de cómo la tengas, es la fe necesaria para soportar lo que estás viviendo. O te voy a decir un secreto, lo que vas a vivir. Porque van a venir aflicciones. Porque los discípulos estaban en la barca y vino la tormenta. Lo importante es tener la fe para saber que el que está en la barca con nosotros le dice a la tormenta, te calmas, y la tormenta se va a calmar. Tenemos un gran amigo y una familia que es amiga de la iglesia. La señora, la mamá, está enferma de cáncer. Y estoy tan sorprendido de la manera en que la familia está actuando. ¿Cuánta fe tienen? En este momento nos acaban de informar que ella tiene las plaquetas bajitas, muy bajitas. Pero ninguno de ellos está desanimado. Yo digo, están viviendo su fe. Me imagino que será así, pero la están viviendo. No necesita que nosotros vayamos allá a decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Ellos lo saben, porque Dios se los dijo. Y es lo que Dios te dice hoy. No a través de mí, lo está diciendo al oído de cada uno de ustedes. Y si tú no estás pasando ninguna circunstancia difícil, si no estás viviendo nada complicado, mi consejo es, visiona. Espera algo de Dios. Espera que Dios te va a dar esa beca para estudiar fuera del país. Espera que Dios te va a dar ese viaje que tanto has soñado. Espera que Dios te va a dar ese trabajo por el que tanto has orado. Espera. Y ten la certeza de que eso que estás esperando se va a dar. Eso se llama fe. Entonces los invito a orar. Y en este momento quisiera que pudieran cerrar sus ojos por un momentico, con el único objetivo de que usted escuche la voz de Dios, porque Dios le habla a sus hijos y todos los que estamos en este lugar somos hijos de Dios. Y hoy Dios quiere hablarle a cada uno. Necesitamos tanta fe, Señor, para poder caminar en este mundo sin desfallecer, para poder verte a ti en medio de la tormenta, Señor. ¿Cuánto necesitamos la fe? La fe no es un tema más. La fe es lo más importante de mi vida contigo, Jesús, porque es lo único que me va a ayudar a no ver las circunstancias difíciles, sino a verte a ti obrando en estas circunstancias. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué estás esperando? Señor, estoy esperando el cambio de mi padre.
El cambio de mi madre, el cambio de mi esposo, el cambio de mi esposa, el cambio de mi familia. ¿Qué estás esperando? Vamos, dígale a Dios lo que usted está esperando. Señor, estoy esperando la provisión para poder pagar esa deuda. Estoy esperando, Dios, la oportunidad de trabajo. ¿Qué estás esperando? Reconozco, Dios, que si no espero nada, no estoy viviendo bajo mi propia fe, Dios. Yo no quiero ser de los que viven bajo la fe de otros. Sí, es muy lindo cuando alguien me dice: Dios te habló, Dios te dice. Pero yo quiero que me lo digas tú, Jesús. Y mientras usted escucha esta canción, háblale a su corazón y dígale a su corazón: ten fe. Ten fe, corazón.